Existen muchos datos desconcertantes a nuestro alrededor. Y si tú eres una persona curiosa, seguramente sabes de primera mano que mientras más aprendes, las cosas se ponen cada vez más raras. Pero aún así, ¿quién podría resistirse a saber tanto como sea posible sobre cosas locas, raras y a veces asquerosas que nuestro mundo tiene para ofrecer? Algunos de estos datos suenan tan exagerados que pueden parecer falsos, pero créeme que son reales. Prepárate para reconsiderar todo lo que pensabas que sabías. Aquí te dejo 12 cosas que no sabías, parte 8. Tomates venenosos. Los aztecas comían el tomate o jitomate ya en el año 700 después de Cristo. Su nombre en náhuatl era tomatl y no se cultivó en Gran Bretaña hasta la década de 1590. Se cree que a principios del siglo XVI, los conquistadores españoles que regresaban de las expediciones en México y otras partes de Mesoamérica habían introducido las semillas en el sur de Europa. En la década de 1700, la gente consideraba a los tomates manzanas venenosas. Esto se debe a que los tomates son muy ácidos, por lo que cuando los aristócratas europeos se los comían de sus platos de peltre, la comida disolvía el plomo del plato y se lo pasaba al comensal. Esto resultó en envenenamiento por plomo, que a veces podría causar la muerte. El mito de la manzana venenosa prevaleció en Gran Bretaña y sus colonias norteamericanas durante más de 200 años, hasta que se disipó a principios de los años 80. La misteriosa ballena cantante. Durante años, una misteriosa ballena con una canción única fue rastreada en el Océano Pacífico. Ha sido apodada la ballena más solitaria del mundo. Canta una canción como ninguna otra. Algunos dicen que deambula sola por el Océano Pacífico, clamando por una compañía que nunca llega. Nadie sabe con certeza si la ballena es macho o hembra, de qué especie es, o incluso si todavía vive. La última de la serie original de grabaciones se realizó en el año 2004. Es uno de los grandes misterios del reino animal. Si bien nunca la han visto, los investigadores piensan que sus extrañas canciones pueden estar evitando que encuentre pareja, aunque puede que estén pensando al respecto de la manera incorrecta. Tal vez su canción inusual no la aísla después de todo. Quizás, en cambio, canta de esta manera para asegurarse de que sus compañeros la escuchen mejor, o para impresionar a los miembros del sexo opuesto. Sensación de fatalidad inminente. Para empezar, yo no soy una persona de visitar playas, pero definitivamente ahora lo soy menos, después de leer sobre el Irukandji, una colección de especies de medusas de menos de 1 pulgada de largo, cuya picadura causa síntomas tan severos y extraños que tienen una afección médica que lleva su nombre. El síndrome de Irukandji se caracteriza por vómitos, dolor de cabeza, ansiedad, calambres y, lo más distintivo, un estado que los científicos han descrito como una sensación de muerte inminente. Los pacientes creen que van a morir y están tan seguros de ello que en realidad les ruegan a sus médicos que los maten, solo para acabar con esto. Dijo la bióloga australiana Lisa Wisgreen en 2007. Aunque no morirán mientras reciban atención médica, experimentarán una gran cantidad de otras sensaciones infernales. Estas picaduras ciertamente no son un paseo por la playa. Seguro contra hoyo en uno. Si crees que te tomas muy en serio los deportes, considera que aproximadamente 4 millones de golfistas en Japón, 30% de ellos jugadores amateurs, se aseguran de tener un seguro por hoyo en uno antes de dar un golpe. Y lo han estado haciendo desde el momento en que dicha política se ofreció en 1982, cuando los golfistas afortunados desembolsaban hasta $8,800 en fiestas en hoteles lujosos y plantaciones de árboles en campos de golf caros. Los jugadores aficionados pagan una prima de $65 al año por $3,500 de cobertura. El dinero extra es útil si se espera que los golfistas japoneses que hacen un hoyo en uno vacíen sus bolsillos prodigando regalos, comida y bebida a sus compañeros golfistas y otros amigos. El gasto adicional no es bienvenido para los golfistas agobiados de Japón, que a menudo deben reservar un partido de golf con un mes de anticipación, viajar 1 o 2 horas al campo y luego pagar $150 para poder jugar. Cuando no puedes recordar una palabra. La palabra estaba ahí hace un segundo, estabas a punto de decirla y luego desapareció, como un mosquito zumbando fuera de tu alcance cuando estás a punto de golpearlo en el aire. Entonces, ¿qué diablos está pasando? ¿Existe una palabra para describir lo que querías decir cuando no puedes recordar esa palabra? Bueno, sí, lo tenía justo en la punta de la lengua. En realidad, hay una palabra para cuando intentas decir algo y de repente olvidas una palabra específica. Es letológica. Esta es una palabra que puedes usar cuando sabes que estás buscando algo que tienes que poner en tu pie izquierdo, pero que no es un calcetín. Es un... ¿cómo se llama? La palabra letológica deriva del río Lete, en Hades, en la mitología griega.
Se pensaba que el río causaba el olvido u abandono del pasado. Ácaros que viven en tu rostro. Es casi seguro que tienes pequeños animales viviendo en tu cara. No puedes verlos, pero están ahí. Los ácaros microscópicos del folículo, llamados demodex, hacen sus hogares en pestañas, cejas, poros y folículos capilares humanos. Demodex son ácaros microscópicos, criaturas de 8 patas, como una especie de arañas alargadas que son totalmente inofensivas. Casi todos los seres humanos los tienen. Pasan toda su vida en tu cara, donde comen, se aparean y finalmente mueren. Aún así, definitivamente hay algunas cosas que debes saber sobre ellos que te harán estremecer. Sí, ponen huevos en tus poros. No hacen caca, al menos mientras están vivos. En cambio, retienen sus desechos dentro de sus cuerpos y los arrojan a la piel cuando mueren. Pero antes de comenzar a comprar un enjuague facial extra fuerte, debes saber que estos huéspedes microscópicos probablemente no sean un problema grave. Hansel y Gretel eran reales. Hansel y Gretel son figuras que probablemente reconocerás del cuento de hadas de los hermanos Grimm de 1812. El cuento ha sido interpretado, revisado y parodiado de innumerables maneras a lo largo de los años. Pero en 1963, una broma hizo que la gente creyera que los hermanos eran reales. La verdad sobre Hansel y Gretel fue un libro escrito por el artista alemán Hans Traxler. En su escrito, afirmaba que el hermano y la hermana eran en realidad unos adultos asesinos que habían vivido a mediados del siglo XVII y que habían matado a una bruja para obtener la receta de un dulce parecido al pan de jengibre. El libro incluso incluía evidencia, falsa por supuesto, como un trozo de papel que tenía la receta escrita. Aparentemente la historia causó un alboroto. Es algo notorio que el periódico de Berlín incluso preguntó a los lectores si este era un ejemplo de un caso criminal de la era capitalista temprana. La región en Canadá con menos gravedad. No es raro que la gravedad varíe en diferentes partes de la Tierra. Los estudios muestran que la masa de la Tierra no se distribuye proporcionalmente y puede cambiar de posición con el tiempo. Durante más de 40 años, los científicos han tratado de descubrir qué está causando que grandes partes de Canadá, particularmente la región de la bahía del Hudson, carezcan de gravedad. En otras palabras, la gravedad en el área de la bahía del Hudson y las regiones circundantes es más baja que en otras partes del mundo. Un fenómeno que se identificó por primera vez en la década de 1960, cuando se trazaron los campos de gravedad globales de la Tierra. Los científicos creen que es causada por una combinación de convección que ocurre en el manto de la Tierra y la capa de hielo Laurentide, que dejó una muesca en el área después de que se derritió hace 10.000 años. Esta hendidura significa menos masa, que a su vez significa menos gravedad. Las librerías causan necesidad de defecar. Una expresión japonesa llamada fenómeno de Mariko Aoki teoriza sobre la necesidad de defecar que de repente se siente después de ingresar a una librería. La condición lleva el nombre de una mujer que la mencionó en un artículo de revista de 1985. La ciencia aún no ha descubierto una razón clara de por qué sucede esto. También hay algunos que son escépticos acerca de si realmente existe un fenómeno tan peculiar y a veces se discute como un tipo de mito urbano. La serie de procesos a través de los cuales estar en una librería conduce a la conciencia de un impulso de defecación es algo que no puede explicarse desde una perspectiva médica, como un concepto patológico único, al menos en la actualidad. Pero si alguna vez has experimentado el fenómeno Mariko Aoki, debes saber que no estás solo. El calendario etíope es diferente. Si bien la mayoría de los países del mundo siguen el calendario gregoriano, la nación africana usa el suyo. La Iglesia Ortodoxa Etíope cree que Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén durante 7 años antes de ser expulsados por sus pecados. Después de que se arrepintieron, la Biblia dice que Dios prometió salvarlos después de 5.500 años. Los calendarios etíope y gregoriano usan la fecha de nacimiento de Jesucristo como punto de partida para sus cálculos. La diferencia en los dos calendarios se debe a que se utilizan cálculos alternativos para determinar esta fecha. La Iglesia Ortodoxa Etíope cree que Jesucristo nació en el año 7, esto es, 5.500 años después de la promesa de Dios a Adán y Eva. Debido a esto, Etiopía está realmente 7 años atrás del resto del mundo. Monstruos en los espejos. Existe un fenómeno denominado efecto Trossler, descubierto hace mucho tiempo en 1804 por un médico y filósofo llamado Ignaz Trossler. Hace que quienes lo experimentan piensen que ven algo terrible en el espejo justo en la periferia de su visión, ya sea que digan Bloody Mary, Candyman o Beetlejuice 3 veces o no. Es este efecto el que subyace a muchas de las ilusiones ópticas que puedes encontrar en internet.
Miran fijamente un punto rojo en el medio de un círculo durante el tiempo suficiente y de repente el círculo exterior se desvanece hasta desaparecer. Esto se debe a que tu cerebro ha considerado irrelevantes los bordes exteriores y ha disminuido su carga de procesamiento, simplemente desvaneciéndolo de nuestro dominio perceptual. Si uno elige mirar un espejo a sus propios ojos durante un periodo de tiempo significativo, es posible que otras áreas de tu cara comiencen a disiparse y mezclarse con el espejo. Las mariposas necesitan nutrientes. Ok, empecemos desde el principio. En el jardín de niños te enseñaron que las mariposas se alimentan del néctar, tomando sus comidas azucaradas de las flores. Esto sigue siendo mayormente cierto, pero el néctar es solo un grupo de alimentos, y esos otros nutrientes tienen que venir de algún lado. Si tuviera la oportunidad, incluso la mariposa más bella tomaría tus fluidos corporales. Las mariposas hacen algo llamado charco de lodo, en el que se ciernen sobre piscinas de líquido, en muchos casos lodo, sangre, heces y otras cosas divertidas, para determinar si tiene los nutrientes que desean. Y, spoiler, la sangre humana tiene 1 tonelada de nutrientes valiosos, por lo que, desde la perspectiva de una mariposa, los animales más grandes, como los humanos, son probablemente grandes restaurantes. Sin embargo, no te asustes demasiado. Las mariposas no te morderán como un vampiro, aunque existe una especie de polilla que sí lo puede hacer. ¿Cuál de estos llamó más tu atención? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.